Bien, yo voy a hablar sobre el nuevo Código de lo Contencioso Administrativo, la Ley 20.333, que entró en vigencia a partir del 24 de diciembre, que en realidad fue un día inhábil, ¿no? Porque no funcionaron los juzgados, y en realidad entró en vigencia el 1 de febrero. Para elaborar el anteproyecto se formó una comisión formada por ley, que integró dos miembros del TCA, bueno, el profesor Simón, recientemente fallecido, la profesora Clet, por el Colegio de Abogados, que fue el único organismo que designó miembros alternos. Fueron Gabriel Valentín, del Instituto de Derecho Procesal, y Carlos del Piazzo, pero también alternaron, estuvo Pereira Campos, también, entre otros. Y por lo de Alicia Castro, Cristina Vázquez, y por las universidades privadas, Graciela Rocco. ¿Está bien? Este código tiene 4 libros, dividido en lo que es las normas generales, las normas de organización, normas procesales y normas de aplicación. En lo que respecta a la entrada en vigencia, que en alguna de las jornadas hubo bastante discusión sobre este tema, no voy a profundizar porque no. Se entiende que empieza a regir para los procesos futuros. ¿Está bien? O sea, el código empieza a regir para el futuro. ¿Qué sucede con los procesos ya iniciados? Rige lo que Tarigo llama la ultraactividad de la norma genéricamente derogada. Esto ya pasó, por ejemplo, en 1934, cuando se aprobó el Código del Proceso Penal, que creó nuevos delitos, aumentó penas. Bueno, las personas que tenían sentencia ejecutoriada la seguían cumpliendo por la normativa de 1889, salvo que se hubiera eliminado el delito, por ejemplo, ¿no? También pasó en 1989, cuando entra en vigencia el CGP, decía que estaba CGP, Código General del Proceso. Se decía que estaba genéricamente derogado el CPC, el Código de Procedimiento Civil. Bueno, por ahí aparece Tarigo nuevamente diciendo que para el TCA se seguía aplicando el CPC porque si no se quedaba sin nada. ¿Está bien? En el artículo 208 se establece que en la jurisdicción contenciosa no procede la conciliación previa. Este código deroga la ley 15.524, la 15.869, la 20.010 y la 20.012. O sea que consolida en el procedimiento administrativo en un único cuerpo normativo. Lógicamente tenemos que tener en cuenta lo que está dispuesto en la Constitución. En la parte de los 4 libros, ¿está bien? La parte de los principios generales, ¿tá? Artículo 4. Acá tenemos lo que Barrios de Angelis llama las normas de doble aplicación, o sea, las normas de aplicación a nivel de derecho administrativo y de derecho procesal, que empiezan en literal A, la tutela administrativa, y terminan en el Q, en la razonabilidad. Lo importante de todos estos principios es que algunos estaban consagrados en el decreto 500 del 91, otros en el TOCAF. Vamos a explicar un poquito qué es el TOCAF. El TOCAF es el texto ordenado de contabilidad y administración financiera, que es un texto legal recogido en un texto ordenado por decreto, pero tiene valor de ley. ¿Está bien? El TOCAF. Y por otro lado, los principios que no estaban recogidos ni en el decreto 500 del 91 ni en el TOCAF, sí eran tomados por las doctrinas más recibidas, como plantea el profesor Carlos del Piazzo. Bien. Respecto a las normas procesales, el artículo 39, en lo que habla del objeto, dice textualmente que son objeto de la acción de nulidad
todos los actos administrativos sin exclusiones, no siendo susceptibles de la misma los actos legislativos y jurisdiccionales. Yo creo que acá hay que tener un poco de cuidado con esto porque se quitan, ¿se acuerdan? Los actos de gobierno no están. O sea, lo único que no sería susceptible es actos legislativos y jurisdiccionales. Yo por un tema de tiempo saqué solamente un caso, hay más, de la Constitución, el artículo 175 de la Constitución, que habla cuando el presidente sustituye a uno o más ministros. ¿Eso es un acto legislativo? No lo es. ¿Es un acto jurisdiccional? No lo es. Entonces yo por eso digo que este artículo 39 deja algunas dudas en cuanto a la redacción, que da para profundizar mucho más. Recomiendo la revista del CADE del profesor Rubén Flores Laquevicius, la revista del CADE del mes de octubre, que aborda no solo este caso, sino otros más, ¿no? Respecto del artículo 39 del objeto. Vamos al tema de los plazos y el cómputo, ¿está bien? Para ir al TCA tenemos que recurrir a un acto administrativo definitivo, ¿está bien? Entonces, tenemos que agotar la vía administrativa. Acá hay un cambio en el artículo 43 del Código, que pasan de ser, para interponer el recurso, pasa a ser 10 días hábiles siguientes a la notificación personal o la publicación en el diario oficial, ¿está bien? El tema de los plazos de los recursos, si bien queda igual, 150 días para revocación ante el órgano jerarca, si estamos hablando de gobiernos departamentales es reposición, ¿no? Si estamos ante un órgano subordinado, revocación y jerárquico, 200 días, los gobiernos departamentales es reposición y apelación. Ante un órgano subordinado, un servicio centralizado, revocación, jerárquico y anulación ante el Poder Ejecutivo, 150 días, ¿está bien? Si bien el cómputo, o sea, el plazo queda igual, lo que se establece es que si el vencimiento se da un día inhábil, ahí quedará, o sea, no se traslada para el día hábil posterior, ¿está bien? Después en el artículo 48 hay un instituto que es interesante, que es el Instituto del Urgimiento, ¿está bien? Este instituto explica el profesor Del Piazzo en su libro, en donde aborda el nuevo código, que no es una garantía para el administrado, sino que es una garantía para la administración. Es un instituto tomado de la doctrina española. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros interponemos los recursos, ¿no? Vamos a la hipótesis de una revocación y jerárquico, ¿no? 200 días, tenemos denegatoria ficta, se nos pasan los plazos para ir al TCA, que antes eran 60, ahora son 90, y pasó un año. O sea que ya no tenemos y la administración no se pronunció, ¿está bien? Entonces, ¿qué sucede? El código, ante ese no pronunciamiento de la administración, permite al interesado interponer un escrito de urgimiento que necesita postulación, o sea, firma letrada, en donde se intima a la administración que se pronuncie. Entonces, ¿qué sucede? Luego de la presentación de ese urgimiento, corren 30 días corridos para que la administración se pronuncie. Si no se pronuncia, se entiende que es denegatoria ficta y se abre nuevamente el plazo de 90 días para recurrir al TCA, ¿está bien? Si la administración no se ha pronunciado. También el urgimiento, en el artículo 59, procede respecto de las peticiones administrativas, y en ese caso se va a abrir el plazo no para ir al TCA, sino para interponer los recursos, porque es un requisito previo para ir al TCA tener un acto administrativo firme, y para eso hay que
agotar la vía administrativa. Y reitero la novedad del artículo 50, ¿no?, de cómputo de los plazos, donde se establece que en vía recursiva vencerá el día correspondiente aunque éste sea inhábil. Bien. Algo importante también el artículo 51, ¿está bien?, del código, que realiza lo que se llama una interpretación auténtica. La interpretación auténtica se hace en base al artículo 89, numeral 20 de la Constitución. Porque, ¿qué sucedía? Antes había una discusión, o sea, una posición mayoritaria, otra minoritaria, si para ir a la acción reparatoria había o no que agotar la vía administrativa. Esto era todo un problema, porque muchas veces llegaba, o sea, la parte a hablar con el abogado y ya había pasado 30 días que le habían notificado de la resolución, por ende lo único que le quedaba era la reparatoria. ¿Está bien? Entonces, esta discusión queda zanjada, esto es una novedad. Se establece que el agotamiento de la vía administrativa no es un requisito para la acción reparatoria. ¿Está bien? Va a ser una interpretación auténtica. Vamos a la síntesis del agotamiento de la vía administrativa. Espero no estarlos agotando a ustedes, pero la síntesis del agotamiento podemos entender, como planteaba el profesor Valentín, que la salida que da el nuevo código es entre la posición de Cajarville, que en un trabajo publicado en la revista de Derecho Administrativo del año 89 decía textualmente que el agotamiento de la vía administrativa se había convertido en un individuo privilegio de la administración. Por otro lado tenemos la posición de Couture, bastante más idealista, que dice que es una oportunidad que se le da al Estado para que se ajuste a la legalidad. Entonces, en la comisión redactora del anteproyecto se intentó buscar una salida entre ambas posturas, ¿no? Bien. El tema de la reserva de fundamentos. Esto es interesante y vamos a la siguiente hipótesis. O sea, se puede presentar el escrito, ¿está bien?, y reservar los fundamentos de derecho por una instancia posterior. Esto surge el artículo 43. Pero y claro, ¿y qué sucede? Y mirá, ¿y por qué? Porque muchas veces el interesado va a consultar al abogado al día 9, ya, o sea, queda un día para que se dé la caducidad, ¿tá? Y es una de las formas de darle más garantía, o sea, que el abogado presente el escrito correspondiente y haga reserva de fundamentos, deje la fundamentación para una instancia posterior que tiene que ser previa a la resolución del caso. ¿Está bien? En lo que respecta a los artículos posteriores, se regula la caducidad del plazo para demandar, la regulación de las partes, ¿no?, el demandante, el demandado, terceros, la legitimación para actuar, ¿no?, tener un derecho subjetivo, un interés directo personal y legítimo. Voy a poner un ejemplo en este caso, porque no es lo mismo el derecho subjetivo que un interés directo personal y legítimo. Vamos a la hipótesis de una licitación pública. Nosotros nos presentamos una licitación, un ministerio que está pidiendo, no sé, cotización de pintura, tal pintura está, perfecto. Somos empresa, se nos adjudica a la empresa XX, perfecto. A partir de ahí nace el derecho subjetivo, ¿está bien? Mientras no se adjudicó la licitación, todos los oferentes tienen lo que se llama un interés directo personal legítimo. ¿En qué? En que se cumpla el procedimiento. O sea, si la administración va a adjudicar,
siempre, o sea, hay una normativa que establece que tiene que hacerlo a la mejor oferta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la administración no es que esté obligada a adjudicar, porque tampoco, o sea, porque también puede declarar desierta la licitación. ¿Está bien? Entonces ahí los interesados tienen un interés directo, personal y legítimo en que se cumpla. ¿Con qué? Con adjudicar al mejor oferente, y la otra posibilidad es que la administración declare desierto. ¿Ah? Pero no es lo mismo. ¿Está bien? Antes de seguir con la denegatoria ficta, está claro que el TCA va a anular siempre por actos administrativos firmes contrarios a una regla de derecho o dictados con desviación de poder. ¿Bien? Y ahora sí voy a entrar en un tema que es interesante y que fue trabajado ayer por la profesora Silvia, fue muy bien, en todo el tema de la tecnología, la inteligencia artificial. Yo quedé realmente sorprendido porque hay varios artículos. A partir del artículo 77 del código se introducen diversos medios tecnológicos, o sea, ya no solamente de las videoconferencias, sino los escritos a distancia, la firma electrónica, los distintos diligenciamientos de prueba, hasta medidas cautelares, que eso no quiero, todos basados en la tecnología. Entonces, lo que comentaba en una de las jornadas del Instituto de Derecho Procesal de la Facultad, el profesor Valentín, es que la idea de la comisión, en particular de Selva Clep, era que, por ejemplo, que una persona que vive en Artigas puede interponer una acción de nulidad en el TCA sin tener que venir nunca a Montevideo. ¿Ah? Entonces, esto yo creo que es interesante. Hay varios artículos, todo lo relativo al soporte digital. Yo por un tema de tiempo no puedo profundizar mucho más, pero recomiendo leer de la normativa a partir del artículo 77 en adelante. ¿Está bien? Bien. Después, en el 191, lo que yo vislumbro acá es el poder de imperium. ¿El poder de imperium de qué? De cumplir la sentencia. O sea, que se cumpla con la sentencia, ya sea o del TCA o de los juzgados letrados en lo contencioso ambulatorio, que ahora vamos a conversar. O sea, vamos a la hipótesis. El TCA anula determinado acto administrativo, pero después tal administración no lo cumple. Bueno, en el nuevo código se le dan facultades para la ejecución de las sentencias, ¿está bien? O sea, el tribunal, o sea, se puede intimar a la administración por las vías establecidas en el CGP, imponer pago de conminaciones económicas a la administración, fijar un plazo específico de cumplimiento. Si el plazo sigue corriendo y la administración no cumplió con lo establecido por el tribunal, se establece la facultad de analizar la situación por parte del TCA y realizar la denuncia en Fiscalía General de la Nación, porque habría que por algún tipo penal, ¿no? O sea que todos estos aspectos son novedosos. El tema de las multas, lo recaudado por las multas, está establecido que será destinado al funcionamiento de la justicia contenciosa administrativa. ¿Está bien? O sea que... Bien. Voy a abordar lo relativo a la organización, cómo queda conformado este sistema orgánico administrativo. ¿Qué es un sistema orgánico? Dice el Piazo, es un conjunto de órganos enlazados en la búsqueda de un fin en base a ciertas reglas. ¿Está bien? Están ordenados por pautas constitucionales y legales. ¿Está?
nosotros tenemos una interpretación amplia de lo que es la expresión contenciosa administrativa, que son los litigios en los cuales la administración es parte, pero también una concepción restringida, que ahí la encontramos en el artículo 17 de la Constitución, ¿no?, que hace referencia al contencioso de anulación y las contiendas interadministrativas del artículo 3.13. Entonces, encontramos que el TCA, antes era un uniórgano o monórgano, como decía Valentín, y con el CCA pasa a ser un sistema, ya ahora la justicia administrativa, multiorgánico. En la cabeza del mismo tenemos, como dije, el TCA, luego se crean los juzgados letrados en materia contencioso anulatoria, o sea, lo cual implica no solamente el cargo de jueces, secretarios, actuarios, alguaciles administrativos, y a título informativo, la comisión, esto lo voy a tratar ahora a la brevedad cuando terminen las reflexiones finales, la comisión pidió la instauración de 4 juzgados de lo contencioso administrativo, letrados, ¿está bien? Por un tema de presupuesto se crearon 2 solamente, ¿está? También recomendó la comisión redactora del anteproyecto la creación de un tribunal de apelaciones de lo contencioso administrativo, que no se creó por un problema presupuesal, y ahora lo voy a abordar también. O sea que tenemos 2 en la actualidad, ya concursaron las juezas, hay 2 juzgados que están funcionando en Montevideo en la materia, ¿no? Se creó la Defensoría Pública en lo contencioso anulatorio, hay 2 defensoras públicas, ¿tá? Y ese es el sistema orgánico en lo contencioso anulatorio. TCA, los juzgados letrados en lo contencioso anulatorio, la Defensoría Pública en lo contencioso anulatorio, ¿está bien? Algo importante, no integra el sistema orgánico el llamado PECA, el Procurador del Estado en lo contencioso administrativo. No lo integra, si bien hay que escuchar su dictamen, no lo integra. ¿Por qué? Porque lo designa el Poder Ejecutivo, ¿está bien? Pero a diferencia del fiscal de corte, que el fiscal de corte sí necesita una venia del Senado, en este caso, en el artículo 168, numeral 13 de la Constitución, para el PECA no surge. Y vieron que hablo del Procurador del Estado en lo contencioso administrativo y no de la Procuraduría, porque la Constitución habla del Procurador, ¿está bien? En cuanto a la competencia del TCA, entiende en instancia única en demandas de nulidad de actos administrativos generales y aquellos que se les atribuyan a los órganos inferiores, ¿no? Mientras no se instale el Tribunal de Apelaciones, el TCA va a entender respecto a los recursos de apelación de los letrados en lo contencioso anulatorio. ¿Está bien? En lo que respecta a la competencia de los juzgados letrados de lo contencioso anulatorio, el artículo 21, esto es interesante, establece que para determinados casos van a tener una competencia única, o sea que para determinados casos no va a correr la apelación. ¿Está bien? Y esto para nosotros que somos funcionarios públicos es interesante. Por ejemplo, en el caso de calificaciones de funcionarios públicos, observaciones o suspensiones de hasta 15 días, lo resuelve el juez letrado en lo contencioso anulatorio. No hay apelación. En casos de cuantía hasta 70 URs, de clausura hasta de 5 días, o sea, son pocos los casos, pero también es una forma de, digamos, sacarle trabajo, o sea, quitarle carga al TCA. ¿Está bien? Y si en un futuro se crea el Tribunal de Apelaciones, también es una forma de ir filtrando y no sobrecargar al TCA. Para ir redondeando este aspecto, Del Piazzo en su libro aborda dos teorías, ¿no? Él dice que al hablar de derecho administrativo se puede edificar en base a 2 grandes columnas, ¿no? Por un lado, la teoría de la organización de Aparicio Méndez,
que Aparicio Méndez sigue la doctrina alemana. ¿Está bien? Y por otro lado, la teoría de la actividad de Sallagues-Lazo, que va en la línea de la doctrina italiana, de la doctrina francesa. Entonces, Del Piazzo desarrolla la teoría de la organización de Aparicio Méndez, que habla de los sistemas centralizados, descentralizados, acentralizados, ¿no? Los que menos importan son los acentralizados, para Del Piazzo, ¿no? Y habla del TCA. Dice Del Piazzo, el TCA es el típico sistema centralizado. ¿Por qué? Porque el TCA tiene todas las atribuciones del jerarca. Esto no es así en la función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque todos los magistrados tienen independencia técnica, ¿se entiende? O sea, cuando el TCA revoca una sentencia de un juez de lo contencioso anulatorio, no lo hace en función de una jerarquía, lo hace en función de la primacía de lo institucional en el recto orden del ejercicio de la función jurisdiccional. En cambio, cuando el TCA amonesta a un juez producto de un problema disciplinario, sí lo hace en su función administrativa como jerarca. Un poco a las consideraciones finales, ¿está bien? Las principales modificaciones, como les dijimos, la interposición de recursos administrativos, ahora tenemos 10 días hábiles, para ir al TCA tenemos los 90 días corridos. El urgimiento es muy interesante, ¿no? Lo de los 30 días corridos. La introducción de la tecnología, es relevante. Después, que el agotamiento de la vía administrativa no es un requisito preceptivo para la reparatoria patrimonial, también. Fundamental la creación de los 2 juzgados en materia contenciosa anulatoria y que se prevea la creación del TCA. Entonces, ¿qué sucede? Esto, y aquí comparto con el profesor Flores Daquevicius, va en la línea de las prácticas internacionales, porque da mayores garantías para el administrado, ¿está bien? Es un código más garantista. De hecho, va en la línea con el derecho internacional de los derechos humanos, porque en su función consultiva la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en contra de las instancias únicas por un tema de garantías. Y antes, cuando estaba era un uniórgano, el TCA era una instancia única, ¿no? De todas formas, y para ya ir redondeando, es una obra interesante, es una obra humana, es perfectible, está bien. La consideración final es que están faltando la creación de por lo menos los 2 juzgados que solicitó la comisión redactora del anteproyecto, ni que hablar del TCA. No se hizo por un problema presupuestal, porque si no, lo que va a terminar pasando en poco tiempo, ¿tá? Es lo siguiente, lo mismo que está pasando en materia del derecho procesal penal. O sea, que las fiscalías están sobrecargadas con 300, 400, 500 casos, ¿tá? Es muy complicado. No sé si saben, el CPP desde su aprobación en 2017 a la fecha ha tenido 16 modificaciones, ¿está bien? Se podrá hacer en donde supuestamente, ¿no?, el proceso abreviado es la excepción, se transformó en la regla, pero si no se invierte en recursos humanos, en jueces, actuarios, secretarios, administrativos, funcionarios de baranda, es muy complejo que prospere. De todas formas, sí, es un avance respecto. Me adelanto a la pregunta, me dirán, ¿esto es mejor a lo que había antes? Y bueno, a ver, lo que había antes, la norma de la dictadura, y lógicamente que esto es mejor. Pero falta, y sobre todo en materia de inversión presupuestaria y de la creación de los nuevos juzgados. Un poco por ahí iría la exposición. Da para mucho más, tuve que resumir, es un código de 210 artículos, ¿está bien? Y estos son los aspectos más relevantes, ¿no?, del mismo. ¿Está bien?
favor. por tu manejo tan general que tocó los temas relevantes, pero yo leí, no en profundidad, pero la leí justamente para tu charla, y me queda la duda que los recursos administrativos, si te pudiste repetir ahora al final, 10 días hábiles para la interposición de recursos administrativos. ¿Qué pasa con la Constitución? Que dice dentro. ¿Cómo, perdón? ¿Qué pasa con la Constitución? La Constitución dice que los recursos administrativos proceden dentro de los 10 días. Y siempre fueron 10 días corridos por lo menos para interponer. Claro, no, claro, la Constitución dice, claro, pero la Constitución habla de 10 días. La Constitución no dice ni hábiles ni corridos. La Constitución habla de 10 días. Entonces, esto lo abordó el profesor Valentín. Entonces, como la Constitución habla de 10 días y no establece si son hábiles o corridos, porque no lo dice. Entonces, pero no lo dice. En ninguna parte lo dice. Entonces, desde una postura garantista, Es importante porque no es lo mismo 10 días hábiles que 10 días corridos. Exacto, pero Antes de esto podíamos interponer el recurso de los 10 días corridos y los fundamentos a posteriori de los 10 días hábiles. Pero ahora es la interposición en 10 días hábiles, o sea que amplió tanto sí, más. sí. Y la funda. Sí. Y la fundamentación la dejó, o sea, es para hasta que, o sea, hasta no dice. O sea que, claro, exacto, no. Me parece muy trascendente sí, los plazos, es fundamental, porque te caduca el plazo y adiós. No, ni que hablar. Gracias, No, por favor. Muchas gracias, Esteban. No, razón. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Mario por ahí? Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Por acá, muy amable, gracias.